Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a el primer episodio del 2025 de su podcast, el podcast de la comunidad. Y hoy los hemos traído a este espacio, no uno, como siempre lo hacemos, sino dos invitados. Esto no se había visto en otros episodios y los hemos invitado para tener una conversación amena, inspiradora, pero sobre todo reflexiva del tema que hoy vamos a abordar, que es cómo el deporte y la tecnología pueden ser herramientas poderosas y útiles para la transformación y el desarrollo, específicamente hablando de nuestros niños, niñas y adolescentes. Así que te invitamos a que te pongas cómodo, cómoda, no te despegues, ve por tu cafecito, agua o por algo de comer para que nos pongamos en sintonía, listos para aprender como lo hacemos en los demás episodios. Bienvenidos Carla y Kevin a el podcast de la comunidad FCC. ¿Cómo están? Hola, gracias por la invitación, encantado. Excelente de estar aquí. Nos encanta que estén acá. Carla y Kevin decidieron apostar por el aprendizaje y el bienestar a través de las habilidades para la vida. Y eso los llevó a fundar Abililab, una organización que se dedica al diseño e implementación de espacios formativos para el desarrollo y fortalecimiento y capacitación de habilidades para la vida y la empleabilidad. Ellos son jóvenes emprendedores, como ya vieron, pero no solo son emprendedores, sino que además Kevin y Carla son esposos y juntos tuvieron el sueño de construir Abililab, una organización que nace del corazón de ambos y de la que estaremos hablando en este episodio. Y si ustedes quieren saber más acerca de Abililab, de su trabajo, pueden seguirlos en sus redes sociales, aparecen en LinkedIn o Instagram como Abililab, o también pueden consultar su página web www.abililab.org. Aquí se las dejamos para que puedan ingresar. Bueno, Kevin es psicólogo, educador y analista de datos. Lo del análisis de datos es algo muy importante en el momento crucial en el que estamos de inteligencia artificial, impacto, en fin, entonces es algo muy crucial dentro de su perfil. También es formador en habilidades para la vida, para la empleabilidad y el emprendimiento, con experiencia en diseño y ejecución de programas formativos para la formulación y evaluación de proyectos educativos y análisis de datos para informes estratégicos tanto de gestión pública, privada e investigación aplicada. Y Carla, por su parte, es licenciada en Administración de Empresas. Ella es estratega de marketing, experta en impulsar el crecimiento empresarial a través de estrategias de marketing que sean innovadoras y efectivas. Ella también tiene experiencia en liderazgo de equipos y ejecución de campañas exitosas que han generado grandes resultados en emprendimientos y organizaciones. Como siempre, aquí en el podcast de la comunidad FCC les traemos invitados que son expertos, con experiencia que es sólida para que ustedes puedan informarse o aprender aún más acerca de los diferentes temas que involucran el deporte para el desarrollo. Bueno, Kevin y Carla, vamos a entrar ahora sí en materia, vamos a hablar un poquito de varios temas. Obviamente, durante este episodio vamos a hablar de Abililab, pero me gustaría comenzar con el principio de toda esta trayectoria en el tema de desarrollo de habilidades para la vida, que es el tema que hoy estamos como enfocándonos. Y sé que han escuchado esta afirmación en otros contextos o espacios, o que incluso hemos visto personas que cumplen esta afirmación con lo que voy a decir. Dicen que los grandes proyectos nacen de una necesidad o de una pasión. Y eso me lleva a preguntarles algo muy específico que nos transporta un poco en la historia, y es cuál fue su historia, ¿cierto? Y qué los llevó a crear Abililab, qué los impulsó. Bueno, en mi caso básicamente fue la necesidad porque justamente en 2022 me graduó de la universidad y necesitaba como la experiencia laboral. Entonces para mí era muy importante comenzar a ejercer y poner en práctica lo que había aprendido. Por el lado de Kevin, yo creo que es como más desde la necesidad Sí, o ambas. o ambas Podemos decir cosas que ambas allí. cosas, ¿no? Necesidad. Yo había cumplido a finales de 2022 ya un ciclo en una universidad. Estuve 8 años trabajando en formación de habilidades justamente con jóvenes que iban a dar como ese salto universidad, vida laboral, vida profesional. Y bueno, ahí capitalicé un montón de aprendizajes, experiencias, y al haber cumplido ese ciclo
ya me encuentro a finales de 2022 con la necesidad de, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y es cuando, a partir de la pasión que siempre había tenido o ese interés por emprender, de, bueno, juntemos estas dos cosas. Ya, queremos emprender. Carla quería poner en práctica su profesión, que estaba recién graduada. Ella es la que le pone el toque del marketing. Sí, y la administración. O sea, sin su administración este emprendimiento no arranca. Sí. Y entonces juntamos esas: necesidad, pasión, interés, y nace Abililab, pues con la firme convicción de ayudar a las personas a fortalecer sus habilidades para la vida, para el buen vivir, y a nosotros fortalecer también nuestro camino profesional. Bueno, Kevin y Carla, ya hablamos un poquito de lo que surgió al inicio, ¿verdad? Cuando iniciaron con este emprendimiento, con esta empresa y proyecto al mismo tiempo. Pero hablemos ahora cuando ya fueron dando ese primer paso de crear Abililab y empezó a funcionar, y este sueño ya no fue solo un sueño, sino que empezó a tomar forma, una realidad. Y eso me llevó a preguntarles, ¿en algún momento dijeron, sí, esto vale la pena, era lo que queríamos proyectar, realmente tiene sentido? ¿Es lo que nos imaginábamos al momento de crear Abililab? Yo creo que sí, creo que desde el primer proyecto que asumimos lo supimos y ya sabíamos que era el camino que debíamos tomar y que teníamos que seguir siendo gestores de buena vida. En la preparación como de ese primer proyecto, en el diseño de la experiencia, teníamos claro teóricamente y conceptualmente que eso lo queríamos hacer. Pero ya cuando empezamos la ejecución, cuando empezamos a tener contacto con los beneficiarios del programa, ahí sí dijimos, esto les está cambiando la vida, estamos viendo progreso, a los pocos talleres ya veíamos progreso, y ahí fue cuando definitivamente tanto Carla como yo y la parte del equipo, que pues somos un equipo bastante grandecito, dijimos como, sí, es por aquí el camino. O sea, estamos viendo frutos bajitos rápidamente, y eso nos motivó y nos dio la certeza de que por ahí era, por ese camino. Súper. Bueno, en esa trayectoria, ¿cierto? Ya después de dar el primer paso y ver solidificarse todo y la gente avanzar y encontrarle sentido al por qué habían creado esta empresa, este proyecto, se habla mucho, me imagino, en el transcurso de comunicación asertiva, y tuvieron que ponerla en práctica tanto internamente y luego eso que habían puesto en práctica internamente, exteriorizarlo y llevarlo a las empresas, a los proyectos, a donde querían, digamos, impactar. Pero como les dije, como se habla tanto de comunicación asertiva, la pregunta es, ¿qué se necesita realmente para vivir o para poner en práctica de manera transversal lo que es la comunicación asertiva? Sobre todo porque estamos hablando de habilidades para la vida, ¿cierto? Formar habilidades para la vida. Mira, con relación a eso, tú bien lo dices, que hay mucho contenido de comunicación asertiva. Lo vemos en todos lados, para usar tu expresión. Pero donde a veces no lo vemos es en las conversaciones, en la práctica, que es donde la gente comete errores al comunicar. Y es justo allí donde nosotros vemos una oportunidad de formación y fortalecimiento, porque en todos los programas, en todas las esferas, proyectos y demás, la comunicación es clave. Es clave porque es la que permite crecer los equipos, es la que permite lograr objetivos, incluso saliéndonos de lo profesional, en las relaciones familiares, personales, la asertividad y la comunicación son un innegociable para que la convivencia se dé, para que se consigan las metas, los propósitos. Bueno, yo creo que a veces, o sea, se ve un poco abstracto este concepto de comunicación asertiva, se habla, como dije, mucho de esto, pero ya en su experiencia, en lo que han recorrido como Abililab y en lo que han podido transmitirle a las demás personas, ¿qué es lo que más han visto que ha funcionado para que la comunicación asertiva se ponga en práctica, se ejecute, se lleve a buen término, pueda interiorizarse tanto en la vida personal de esa persona como en la vida laboral, por ejemplo, y pueda tocar todas las áreas, digamos, de manera transversal? En nuestro camino de emprendedores
nosotros podemos contar o podemos responderte eso desde nuestra experiencia primero, porque cuando estás ideando, diseñando y ejecutando un emprendimiento, en esos primeros momentos se requiere comunicar muy bien las intenciones, las expectativas entre los socios, entre los que están como apostando por la idea. Y en nosotros pues definitivamente tuvimos que poner en práctica lo teórico, lo conceptual ahí, en lo que hacíamos, en hey, cuál es tu expectativa, no dar por sentado las cosas, si tengo una duda preguntarla, expresarla, una inquietud con alguna idea, decir mira, no me convence del todo, es poder expresar las expectativas. O sea, básicamente hablamos que no es como unos tips o un 1, 2, 3 y ya tengo la comunicación asertiva en el chip insertado, lista para ejecutar, sino que estamos hablando de un proceso de acompañamiento en el que ustedes van viendo como prueba, error y mirando qué puede funcionar, cómo puede mejorar, porque bueno, estamos hablando también que trabajamos con seres humanos y cada uno es muy diferente en contextos muy distintos. Entonces me imagino que esa va siendo como la respuesta donde vamos conduciéndonos de si alguien quiere tener comunicación asertiva, pues tiene que ser un proceso de acompañamiento donde si no la tienes, no es que vas a salir por arte de magia y tengo comunicación asertiva o hago un curso y ya tengo comunicación asertiva, exacto, sino que se necesita eso, un acompañamiento y un desarrollo de esa habilidad, ¿verdad? Así es. La teoría dice que hay una serie de pasos o de cosas que deberíamos hacer y conceptualmente nosotros lo entendemos, pero por la práctica que uno vive en su día a día como emprendedores nos damos cuenta que una cosa es la teoría, otra cosa es la necesidad que tú tienes y nosotros combinamos ambas cosas, ¿no? Lo que aprendimos en nuestra propia experiencia y lo que dice la teoría, lo que dicen las investigaciones y intentamos llevar eso con nuestros clientes, en los programas en los que intervenimos, llevar como esa parte práctica, ¿no? Sí, listo, la teoría dice que tienes que escuchar al otro cuando está hablando, pero y bueno, en la práctica, ¿cómo logras escuchar conectándote con otra persona? Porque, por ejemplo, una cosa es oír, me puedes estar oyendo en este momento, pero escuchar implica tener todos tus 5 sentidos en lo que te estoy diciendo, para que comprendas como la esencia o el punto de fondo que yo estoy exponiendo. Entonces escuchar implica esfuerzo, implica intencionalidad y no es fácil. Entonces mira cómo la teoría dice, tienes que escuchar para poder comunicarte bien, sí, pero en la práctica cómo quito todos los ruidos o pensamientos que tengo y concentro mi atención en mi interlocutor. Bueno, eso se logra con práctica. O como en un momento emocional, yo no las reprimo las emociones, pero sí me abstengo, elijo bien qué voy a decir, no me dejo simplemente llevar por mis emociones y ahí puedo también desde ese punto ser asertivo en mi comunicación. Así es. Bueno, vamos avanzando aquí un poquito más dijimos que vamos a estar hablando sobre Abililab a lo largo del episodio. Y para quienes no conocen qué es Abililab, nuestra comunidad que está al otro lado de la pantalla, Carla y Kevin, ¿ustedes cómo describirían lo que ustedes hacen en Abililab? Así cortico, puntual, y qué impacto ha traído esto que ustedes hacen, este sueño que ahora ya es una organización bastante reconocida, por lo menos aquí en la ciudad, y sé que también a nivel internacional. Bueno, Abililab es una empresa que se encarga de la formación en habilidades para la vida. Tenemos 3 líneas principales de negocio. Uno, obviamente, son la formación. La segunda es como el análisis y la medición de datos. Y la tercera es el marketing digital. Sí, son 3 líneas que intentamos combinar en muchos programas. Por ejemplo, para hacer una buena formación en habilidades para la vida, tienes que de alguna manera diagnosticar y medir bien. O sea, si tú mides bien el estado de desarrollo de una habilidad, puedes configurar o diseñar los espacios formativos para que ese beneficiario, esa persona pueda fortalecer un poco o mucho, dependiendo.
Y justamente para eso son clave los datos, la analítica de datos, la medición, y ahí es necesario siempre que la formación finalice en un resultado y tú lo puedas medir. Y marketing, por un lado, es una habilidad técnica, se podría decir así, que todos deberíamos conocer un poquito, sobre todo si quieres emprender. Pero en esta era es muy importante que el marketing digital sea una habilidad para la vida. O sea, toda la persona que vaya a emprender debe tener el marketing digital como una habilidad. Debe saber a dónde quiere llegar, cómo quiere llegar, qué quiere comunicar. Entonces sí se relacionan. Y como dice Kevin, es una habilidad técnica, pero que nosotros en esta era tenemos que saber, por lo menos unos indicios. Entonces, el marketing digital lo trabajamos de esa manera, también fortaleciendo esa habilidad en los emprendedores, en las organizaciones. Así es una habilidad técnica, pero que requiere de muchas habilidades para la vida. Por ejemplo, comunicar. O sea, en el marketing es clave saber comunicar. Y la comunicación es una habilidad que no es solo para emprender o para tu trabajo, sino también para todas tus esferas. Para comunicarte en tu familia, con tu pareja, donde vayas necesitas buena comunicación. Asimismo, las emociones. En el marketing se trabaja mucho lo emocional, ¿cierto? De hecho, hay mucha gente que logra emocionar a su cliente para que compre un producto o un servicio. Y por eso es clave que tú manejes bien tus habilidades emocionales y que comprendas cómo desarrollar o cómo inferir o cómo de alguna manera impactar la emoción del otro. Yo ahorita me fijaba un poco en lo que decía Carla sobre, digamos, dentro de lo que hacen, tienen 3 líneas de trabajo o acciones principales dentro de Habililab. La primera es la que estamos hablando, que es formación de habilidades para la vida. La segunda, que es la consultoría de medición que mencionabas. Y por último, la asesoría en marketing digital, que ahí también tú influyes bastante dentro de la organización. Y la pregunta es, ¿cómo logran conectar esas 3 áreas y alinearlas para la visión que tienen para esta empresa y proyecto? Todo programa, que es a lo que nos dedicamos, que vamos a diseñar y a implementar, requiere de alguna manera de establecer unas mediciones, ojalá iniciales, que tú puedas conocer como el estado inicial. Ejemplo, si vas a diseñar un programa donde vas a fortalecer habilidades de liderazgo en un grupo de personas, lo principal al inicio sería conocer un poco cuál es el nivel de desarrollo en liderazgo de esas personas, o para establecer la línea de base que llaman. Y eso te va a permitir poder ajustar el diseño a sus necesidades. Bien, entonces ahí vamos combinando las 2 primeras líneas, ¿no? El diseño de espacios de formación con la medición. Y además porque la medición te permite establecer cuáles van a ser los resultados de tu formación, a dónde los quieres llevar. Y el marketing es, por un lado, como emprendedores necesitamos llevar esto. Es decir, yo como le presento a las demás organizaciones que nosotros en Habililab somos expertos en medir y en formar. Bien, entonces necesito toda una estrategia de marketing, de mostrar lo que hacemos, de presentarnos como expertos, que lo somos, en esas 3 líneas. Y segundo, que lo hemos hecho también en ciertos espacios formativos, es enseñar y fortalecer en emprendedores o en personas que quieran emprender cómo usar el marketing como un medio, que lo es un medio para tú poder desarrollar tu emprendimiento. Entonces así las combinamos. Repito, medimos, ejecutamos, formamos y mostramos lo que hacemos a través del marketing, o le decimos a la persona que está emprendiendo cómo mostrar lo que hace a través del marketing. Súper. Yo tengo entendido, y lo que hemos podido conversar fuera de cámaras, es que hasta ahora ustedes han trabajado con universidades como los Andes, que es una universidad muy importante dentro del país. También han trabajado con otras universidades o centros de formación como la Católica de Chile y la Universidad del TEC en Monterrey. Ya están internacionalizados Habililab.
y con clubes de fútbol, también en organizaciones importantes y conocidas como la Fundación Corona, lo cual nos lleva a preguntarles, de todos los proyectos en los que ustedes han participado e intervenido, ¿cuál ha sido el proyecto que más los ha marcado y por qué? Por ser el primero, yo creo que es muy importante, pero yo creo que también nos marcó en historia. Entonces eso tiene como un trasfondo allí que Kevin lo puede comentar porque es como de su historia. Y yo, como su compañera de vida, pues lo he acompañado y fue muy bonito. La verdad es que cuéntale un poquito sobre la experiencia con una escuelita de fútbol en Sincelejo. ¿Qué fue el primer proyecto que hicieron? Fue el primer proyecto. Como Habililab, ¿no? El primer proyecto como Habililab. Sí. Como organización. Sí, cuando empezamos como a diseñar lo que iba a ser Habililab, lo primero que nos preguntamos fue, bueno, listo, sí, queremos fortalecer habilidades en personas. Pero, ¿qué tal si empezamos haciendo algo de corresponsabilidad con la gente que me ayudó a mí particularmente a ser la persona que soy? Y es ahí cuando digo, pues, lo primero que tiene que hacer Habililab es ejecutar un programa para la gente donde yo crecí, donde crecí en Sincelejo, en un barrio muy humilde, con muchas necesidades, con recursos muy limitados en todo sentido, donde el fútbol es como una de las pocas cosas que todos compartimos y que nos permite desarrollar habilidades. Como le decimos aquí en Fútbol con Corazón, digamos coloquialmente hablando, la excusa perfecta para desarrollar habilidades para la vida, para desarrollar habilidades emocionales, etcétera, etcétera. Así es. Se puede trabajar desde muchos puntos. Si nosotros lo vemos como un pretexto, y ese pretexto está más que probado, por ejemplo, en mi caso. Entonces, ¿por qué decidimos a esa comunidad? Yo crecí allá con el sueño de jugar, pero no tenía las habilidades técnicas para jugar, o sea, no era lo mío. Sin embargo, el intentarlo, el estar en un equipo, el atreverme, aunque tuviera tropiezos, me enseñó desde niño que hay habilidades que se fortalecen, como el liderazgo. Si yo no jugaba mucho, pero sí era el que le gritaba al compañero, hey, ubícate acá, vete para allá, dirigía y capitaneaba sin jugar mucho, ya ahí empezaba a desarrollar habilidades. Pero el deporte en primera instancia, o sea, ya devolviéndonos un poquito a tu infancia en Sincelejo, cuando empezaste a jugar fútbol, que es como lo que comparten en comunidad, y empezaste a jugar, ¿eras tímido, no eras tímido? ¿Qué pasó con el fútbol? O sea, ¿por qué el fútbol o cómo el fútbol te ayuda a ya formarte y decir, oye, cuando ya ahorita de adulto puedo decir que el deporte es, como tú dices, el pretexto perfecto para que un niño pueda o un adolescente pueda desarrollar sus habilidades para la vida? Sí, pues tímido mucho, ¿cierto? Mucho. Sin embargo, encontré en el fútbol el pretexto para desarrollar eso, para mostrarme. Y empiezo a darme cuenta poco a poco que esa persona tímida, por ejemplo, en un salón de clases, ya en la cancha era diferente. Era el que gritaba, el que le decía al compañero, hey, pilas, el que armaba el equipo, el que organizaba, el que a veces decía, ay, sí, lo siento, la embarré. Pero una persona tímida decir eso, ay, lo siento, la embarré, eso es un progreso. Entonces ahí vi yo la oportunidad de que en verdad si pasó conmigo, puede pasar con muchos, cómo a partir de un juego que era recreativo totalmente, ciertas configuraciones pueden llevar al desarrollo de habilidades. Y conectamos con eso, decir, hey, bueno, vámonos a esa comunidad, ya somos expertos, somos profesionales, lo hemos hecho con universitarios, ¿por qué no lo hacemos con niños? Con niños que están viviendo lo que yo viví hace muchos años, muchos años. Entonces, trabajemos. Contactamos con una escuela, con un club de fútbol que justamente tiene la sede ahí, en esa cancha donde yo crecí. Sí. Y bueno, empezamos como que, hey, mira, no sé si te acuerdas de mí, aquí estoy. Yo creo que, de hecho, estudié en primaria con el chico que es el entrenador ahora.
Y le dije, bueno, Elkin es su nombre. Elkin, mira, aquí estoy, ya soy profesional, tengo mucha experiencia y mi organización quiere regalarte este Este programa. programa. Y fue ahí cuando con Carla, con Juan José, que es el otro socio de la organización, aunamos esfuerzos, tiempo y recursos para poder implementar eso. Entonces, allá contactamos a un psicólogo deportivo también de la zona que Todo logró en conjunto. estudiar y surgir. Y le dijimos, venga para acá, vamos a ejecutar esto. Y ejecutamos durante un semestre completo una serie de talleres donde vimos cómo los chicos evolucionaron en muchas cosas, pero particularmente en lo siguiente. Nosotros logramos ver al principio que ellos se trataban muy mal Entre ellos sí, mismos. agresivos, ¿no? Se decían Se de cuanta decían cosa. sobrenombres. Sí, se atacaban mucho cuando uno se equivocaba, cuando alguien le negaba el pase al otro. Hey, ¿por qué no me la pasa? Y, bueno, en fin, muy agresivos. Y empezamos a trabajar eso, ¿no? La comunicación asertiva en el contexto del trabajo en equipo. El otro que está allá es tu compañero, tú dependes de él. Si en él no puedes anotar un gol, etcétera. Y A llamarse por su nombre a también. llamarse por su nombre porque se decían de todo. Pusieron como unas reglas de juego también para poder ir Sí. como Y inculcando. dinámicas que eran divertidas para ellos. O sea, le poníamos el nombre con su etiqueta bien bonita para que ellos recordaran que hay que llamar, identificar a su compañero y decirle por su nombre, por su apellido. Y también fue un acompañamiento a sus papás. Eso también es muy importante porque son niños pequeños. Entonces, el acompañamiento no solamente fue a ellos, sino a sus padres o a sus acudientes. Claro, que son finalmente quienes los guían también, ¿no? Claro. Para, por supuesto. y apoyan en este proceso de formar habilidades para la vida, por lo menos en los niños y en las niñas y también en adolescentes que están en crecimiento. Queríamos que vieran coherencia. Así que lo que veían en la el cancha. entrenamiento con nosotros, con los psicólogos deportivos, de alguna manera vieran cosas coherentes en su casa. Si acá les decíamos que era importante escuchar y no gritarse, en su casa esperábamos que ocurriera lo mismo y por eso teníamos que intervenir con los padres y con sus madres. Así que hicimos un trabajo integral, ahí nos apoyamos con la escuela, con el colegio de la zona, que nos brindaba sus instalaciones para que fuéramos a hacer talleres con los padres. Y todo eso lo tenemos documentado, por eso digo, fue nuestra primera experiencia y es la más bonita. Y en resumen es eso, es cómo tomamos como pretexto, en este caso un deporte, y a partir de ahí empezamos a través del relacionamiento entre ellos, a gestar habilidades. Habilidades que les pueden servir si ellos son profesionales, si logran un oficio, dedicarse a algo en la vida, sea cual sea a lo que se dediquen, que lo hagan con habilidades para el buen vivir, que era lo que comentaba Carla hace un rato. Que es Nosotros, el eslogan o lema Sí. de Habililab. lo que hacemos es... Gestores de buena vida. Exacto. Que podamos vivir bien. Y para eso son indispensables las habilidades básicas. Bueno, vamos a hacer un ejercicio aquí pequeño en el podcast y es pongamos un pie en el pasado y otro pie aquí en el presente, porque vamos a mirar de forma panorámica, o sea, general, lo que ha pasado desde ese primer proyecto que es la escuela de fútbol que montaron allá en Sincelejo, donde Kevin creció, lo que ha pasado hasta hoy, que ese sería el pie que pondríamos aquí en el presente, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿qué aprendizaje clave se llevan de todo este camino, de todo este recorrido? Y una pregunta añadida a esta es, ¿qué sigue? ¿Qué sueñan lograr en los próximos años con Habililab? El gran aprendizaje ha sido poder sobreponerse a las dificultades que se presentan en las primeras fases o en Del los primeros emprendimiento. momentos del emprendimiento. O sea, es difícil al inicio porque estamos llenos de incertidumbre. O sea, es apostar apostar en el buen sentido. Claro. Por algo que apenas uno está construyendo. Venimos de unas ideas tradicionales de que lo mejor es tener un empleo estable, que puedas tener tu quincena,
para poder ahí organizar tu familia. Y nosotros que estábamos recién casados, Sí. pues fue Yo recién graduada. recién graduada, recién casados. Entonces, esos momentos fueron complejos porque implican un desafío. Entonces, el gran aprendizaje fue la constancia, ¿cierto? O sea, el sí, eh, no encontramos todavía un primer cliente, pero aquí estamos. Hay que seguir esforzándonos porque va a aparecer. Y seguir haciendo bien las cosas. Entonces, el aprendizaje, como para resumir, es todo emprendimiento requiere constancia, sobre todo en esos primeros momentos, porque es cuando más se requiere que tú te aferres a la idea y al sueño que te llevó a tomar la decisión de emprender. Ese es el gran aprendizaje. ¿Y hacia dónde vamos? Ese pie hacia el futuro. Nosotros queremos convertirnos en referentes en desarrollo de habilidades. De hecho, ya en la ciudad, en algunas organizaciones, si tienen alguna necesidad de Medición. medir habilidades para la vida y fortalecer o diseñar espacios de desarrollo, ya piensan en Habililab, porque nos hemos encargado poco a poco de hacer buenos trabajos, Y ser referentes. O sea, si alguien necesita, por ejemplo, un experto en cierta habilidad o en un programa de formación, escríbele a las personas de Habililab. Ellos te pueden recomendar a alguien, ellos lo Ya hacen. los reconocen. Sí, sí, por supuesto. Sí, Y eso es muy, o sea, revisar así como el antes y el ahora que ya tenemos pues cierto reconocimiento es súper importante, y es cuando como emprendedor te das cuenta de que Si están avanzando y sí, logrando el y que el objetivo. esfuerzo que hemos hecho durante estos 2 años, casi 3, ha valido la pena. Ha valido la pena, y es como el camino que queremos seguir llevando. Y bueno, yo creo que eso es súper importante para nosotros, para nuestro equipo también. Estamos como en la misma línea, pues agradecidos con lo que hemos logrado y obviamente emocionados por lo que viene, básicamente. Claro, no, súper. Kevin, no sé si quieras agregar algo ahí. no eso, que definitivamente estamos empezando a ser referentes y queremos serlo a nivel nacional, internacional, que es como el gran sueño. Pero referente para qué, nos preguntamos. Referente que nos vean como expertos, no, referentes para realmente poder incidir Que hay un en cambio. acciones y en programas que cambien la vida de las personas, o que les cambie el rumbo de la vida. Por ejemplo, lo que hicimos allá con los niños en Sincelejo, que nosotros tenemos la convicción y esperamos que así sea, que más de uno recuerde el programa y diga, pues sí, yo puedo, así como mis coaches, mis entrenadores jugaban en esta misma cancha, lograron salir adelante, tener una profesión, un oficio y a impactar a la comunidad. Entonces es que podamos, a partir de esa referencia, poder tener alianzas con organizaciones muy, muy potentes que nos permitan llegar a poblaciones vulnerables. Claro, y ofrecerles oportunidades y que los formen para la vida, o sea, mostrarles que hay algo más allá de solamente en el lugar donde están viviendo. Así es, Exactamente. exactamente. Muy bien, bueno, para quienes nos escuchan y quieren crear proyectos, Carla y Kevin, con impacto social, así como lo han hecho ustedes, siendo jóvenes emprendedores, porque lo son, y de pronto están aquí del otro lado de la cámara mirándonos como, o del otro lado de la pantalla mirándonos y diciendo, bueno, me gustaría hacerlo, ya sea en educación, deporte, tecnología, cual sea, digamos, por lo que se vayan a inclinar. ¿Qué consejo les darían ustedes desde su experiencia profesional y también desde su recorrido con Habililab, teniendo en cuenta que hoy tenemos un mercado bastante cambiante, competitivo, rápido, muy tecnológico y que va como a millón prácticamente con esto de la tecnología artificial, los datos, etcétera? Digamos que la sugerencia o consejos que nosotros podemos dar con relación a los emprendimientos que tengan esa línea es que definitivamente hay que pensar siempre en que todos queremos ser mejores personas,
de alguna manera. Y ser mejor persona es poder desarrollar una habilidad, es poder fortalecer algo en ti como ser humano. Entonces, lo que queramos hacer a nivel de emprendimiento deberíamos siempre tener en cuenta esa variable. Cómo esto que quiero ofrecer, ya sea producto o servicio, puede ayudar a alguien a ser mejor persona, de alguna manera. Y casi, digamos que podemos llegar a muchas más personas a través de la interconexión, a través de la tecnología. Estamos en la era donde el ser humano está más interconectado que nunca. Por lo tanto, Sí. podemos llegar a millones de personas a partir de una pantalla, de un corto video, de las redes sociales. Entonces, pensar en eso. Más allá de que tu producto sea bueno, que tienes que enfocarte en que lo sea, o tu servicio, piensa en cómo eso puede fortalecer una habilidad, una competencia, una característica de ese ser humano al que tú quieres que llegue ese producto o ese servicio. Y eso me lleva a otra pregunta adicional y es, digamos, la otra persona que está mirándonos y con ese deseo de querer como generar un proyecto, un emprendimiento que pueda generar este impacto del que tú hablas, tiene que tener muchas habilidades, tiene que ya tener, digamos, la cartilla resuelta para poder iniciar, necesita tener una super formación. ¿Qué se necesita para que de pronto no se tenga como obstáculo o quizá muchas veces como excusa el no iniciar y emprender un proyecto, por ejemplo, de impacto social como el de ustedes? No se requiere realmente tener la vida resuelta, como tú lo dices, solamente tener la convicción de que sabes hacer algo y lo quieres poner al servicio de una comunidad para generar cierto impacto. Y eso claramente, esa convicción te puede llevar a que seas constante, porque impactar en comunidades, ya sean comunidades escolares, comunitarias, o a nivel de ciudad o en cualquier contexto, realmente requiere de que tú tengas programas bien diseñados o tengas estrategias bien estructuradas. Y en el caso sí, y en el caso de no tener estas habilidades muy desarrolladas, Como las buscar digitales, inteligencia artificial, es que ahora hay formarte, muchas. buscar la manera de, en lo que no eres tan bueno en este momento, en lo que no eres tan experto, apoyarte en personas que sí lo sean para que te hagan el acompañamiento en este transitar del emprendimiento, de tu negocio, o sea, buscar la ayuda. No quedarme con que ay, yo no sé y me quedé ahí y fracasé. No, tienes que buscar la manera de estudiar y formarte, o hacer equipo. hacer equipo. Hacer equipo, si yo soy muy bueno En ciertas cosas, apoyarme en en mi alguien que... oficio y quiero emprender en eso, pero no sé de marketing digital, ¿cómo puedo hacer alianzas o equipo Con alguien que con sí alguien que sepa sepa? y me pueda apoyar y... Y hoy no sé, pero en un año, en 2 años, yo también sabré de marketing digital o sabré de esa Exactamente. estrategia. Colaborativo y compartido el conocimiento. Claro que sí. Y ya una última pregunta así de cierre y es, ustedes como expertos y en la trayectoria que tienen dentro de Habililab y con el mercado, que era lo que hablábamos hace un momento, ¿qué aplicaciones y qué conocimientos o habilidades se deben tener hoy en día? Una persona debe tener, emprenda o no emprenda con un proyecto de impacto social, debe tener sí o sí en una era digital y cambiante como esta. O sea, por lo menos tres aplicaciones y tres habilidades fundamentales que deba tener una persona que quiera emprender o que no quiera emprender, pero necesita tener en esta época. Yo creo que en esta era las redes sociales son como tu hoja de vida. O sea, no es necesario que ya la pases en físico. O sea, tú por ejemplo, tu perfil de LinkedIn, por ejemplo, es tu hoja de vida. Muchas veces tú conoces a alguien que es experto en algo, lo buscas y ves su perfil allí, dependiendo de lo que tenga ahí, tú dices, me puede interesar para cierta vacante, me puede servir para esto. Entonces yo siento que sí o sí debes de tener redes.
obviamente ya el tema de optimizarlas, O cómo visualizar exacto, qué tan mi bonito se perfil. ve o cómo hablo, ya eso es otra cosa, pero sí debes tener presencia en redes. Es como la número uno, Y estar siento yo. actualizado de cómo funcionan, cómo se sube, qué es Sí, lo último que está. sobre todo la formación ahorita en todo lo que es la inteligencia artificial. O sea, quien no relacione su perfil profesional con la inteligencia artificial, yo creo que no está en nada. O sea que primero sería redes, luego inteligencia artificial y por último, Manejo de datos y de información. Independientemente de lo que hagas, estudies o cuál sea tu profesión, deberías saber manejar datos. Bien, porque lo decíamos hace un rato, somos como el momento histórico de la humanidad en la que mayor información fluye. Bien, Así es. y en la información está cierto poder. Entonces, si yo soy médico, ejemplo, deberías tener nociones de cómo manejar datos y estadísticas acerca de medicamentos, sus efectos en población, estudios y demás. Los que son marketers, los de marketing, pues cada vez, cada día salen cosas nuevas, nuevo algoritmo de redes sociales, Sí. nuevos comportamientos, nuevas tendencias. Eso es manejo de información. y los datos me ayudan a tomar decisiones, digamos, basadas en la realidad para yo hacer acciones X, Y o determinadas para ejecutar esos cambios. Claro. Esos serían como habilidades un poco técnicas, manejo de datos, El tema de las redes sociales, inteligencia artificial. inteligencia artificial. Y si les preguntara, ya me dijeron las 3 habilidades, pero ahora las 3 aplicaciones que puedan cubrir, por lo menos a la fecha de hoy, digamos esas 3 habilidades, ¿cuáles recomendarían o cuáles serían? Una primera puede ser hacer un uso inteligente de la inteligencia artificial. Esto suena redundante, pero mucha gente no la usa inteligentemente. La inteligencia artificial no va a hacer las cosas por ti. Siempre va a necesitar de un experto que valide. Entonces, independientemente cuál sea como mi línea, mi profesión o mi oficio o mi interés, estoy seguro que tú como ser humano tienes una pasión y sabes mucho sobre eso que quieres. O usas aplicaciones de la inteligencia artificial para aprender más, para optimizar lo que sabes. Para agilizar tiempo. Ejemplo, los chicos que están apenas aprendiendo programación. Bien, sí, sabemos que construir código es complejo. Tú le puedes pedir a la inteligencia artificial, créame este código, pero para que te lo cree bien, tienes que tú tener las nociones de cómo se crea un código. La estructura cognitiva básica para poder crear código y tú verificar que eso funciona. Entonces, lo primero a nivel no de aplicación puntual, sino de uso de tecnología, inteligencia artificial. En general, porque ahora hay inteligencia artificial para todo. Para todo. Para la voz en off, mejor dicho, hay inteligencia artificial para todo. Sí, como un acompañante, como algo que te ayuda a optimizar lo que tú sabes y haces. O bueno, en cosas más básicas, en cualquier trabajo profesional, administrativo o no, tienes que saber Excel. Manejo básico de información en Excel. Cómo hacer una tabla dinámica, cómo hacer un condicional, un formato de fecha, cómo hacer una suma, una resta, cosas básicas en Excel. Y ya si quieres un poquito como realmente tener el poder de los datos para tomar decisiones rápidas, ya ahí sí puedes hacer la transición a herramientas de inteligencia de datos como Power BI de Microsoft, que ya son herramientas muy especializadas en generar visualizaciones o tableros que tomen una información que puede ser muy grande y te la pongan fácilmente en una visualización que te permita tomar decisiones. Muchas organizaciones tienen esos tableros dinámicos que permiten ver, por ejemplo, cómo van sus ventas en tiempo real, cómo va el rendimiento del equipo en tiempo real, y eso les puede permitir evitar problemas porque lo están preveniendo antes de que ocurra, o detectar algo que ya ocurrió y corregirlo. Entonces ahí llevamos
Excel, Power BI, En medición de datos. medición de datos. Y ahora en redes sociales e inteligencia artificial, si pudiéramos decir, no, Bueno, esta es la más en inteligencia destacada. artificial podría ser ChatGPT. Si lo sabes utilizar muy bien, te puede ayudar enormemente. Gemini también De Google, es sí. mucho más potente que ChatGPT. Pero eso sí, como lo decía Kevin al inicio, si lo sabes utilizar, en verdad. Y en marketing digital yo creo que es importante saber del funcionamiento de Meta, o sea, de montar las campañas. Eso es algo indispensable si te quieres dedicar al marketing digital. Metricol también, que es como más intuitivo, o sea, te puede también ayudar bastante con todo lo que es el seguimiento de tus redes. Sí, sí, conocer los algoritmos también. O sea, sabemos que es difícil conocer un algoritmo, pero sí dedicarle tiempo a estudiar las tendencias en diferentes redes, en Meta, Sí, porque son en diferentes. TikTok. O sea, conocer un poquito cómo puedes utilizarlo a tu favor. Muy bien, bueno, hasta aquí hemos llegado, Carla, Kevin. Ha sido un placer escucharlos, conocer su historia, ver cómo funciona o ha funcionado en ustedes todo el tema de la trayectoria con habilidades para la vida. Y estoy segura de que ha sido un episodio muy inspirador para todos nosotros, quienes nos acompañan del otro lado de la pantalla. Y nosotros como organización quiero decirles que nos alegra y nos mueve, nos conecta esta misma pasión que compartimos, de tomar el deporte como una herramienta o como un pretexto perfecto para trabajar y desarrollar muchos temas como habilidades para la vida, medio ambiente, discapacidad, empoderamiento femenino. Bueno, muchísimas cosas se podrían desarrollar desde allí. Muchísimas gracias a los dos por haber aceptado nuestra invitación a este, que ahora también es su podcast de la comunidad FCC. Gracias por compartir su experiencia en este episodio con nosotros. No, gracias a ti por la invitación y también a la comunidad FCC por darnos este espacio que ha sido pues maravilloso. Pues nosotros encantados con la invitación que nos hicieron. La organización de ustedes es un referente en la formación de niños a través del deporte. Y pues aceptamos encantado la invitación porque vemos en ustedes un referente a seguir. Ya llevan mucho tiempo, ustedes son súper reconocidos, nosotros estamos empezando el camino. Entonces agradecidos con la invitación nuevamente. Sí, gracias por la invitación a la comunidad FCC y esperemos que se repita también en un futuro nuevamente. Claro que sí. Muchísimas gracias a los dos nuevamente y bueno, a todos los que nos escuchan, gracias por acompañarnos en este episodio. No se olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales para seguir aprendiendo y escuchando más conversaciones como estas. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.